Saludos, buenos días. Mi nombre es Natalie Benique, soy estudiante de educación en inglés como segundo idioma. Esta es mi clase de educación día 80 y le voy a estar dando mi reflexión sobre el módulo de qué significa ser maestro. ¿Qué significa ser maestro? Ser maestro para mí no es solo educar en área académica, sino guiarlo a aprender a valorar las diferentes experiencias de vida también. Llevar de la mano al niño durante su crecimiento, entender y escuchar al niño cuando más lo necesite y brindar las herramientas necesarias para impactar el futuro del niño. Para mí, ser maestro es dar la milla extra por la educación del estudiante, ir un poquito más allá para la educación del estudiante. ¿Cuáles son las características de un buen maestro? Para mí las características de un buen maestro es dedicar tiempo extra para ayudar. En mi experiencia personal, yo sí he necesitado tiempo extra para mis materias y para mis cursos. Fue algo que me ayudó al 100%. Eso es un tiempo en el que pude aclarar mis dudas, pude entender un poquito mejor las materias y me ayudó muchísimo a desarrollarme y a desempeñarme un poquito mejor en cada una de mis materias. Este, cuando hablo de dedicarle tiempo extra a un estudiante, me refiero, ¿sabe? A agregar un poquito de más tiempo a nuestra agenda para poder ayudarlo, darle un poquito más de entendimiento, de manera que ellos no se queden con ninguna duda. Darle empatía o tener empatía, sensibilidad y respeto. Primero que nada, respeto es si deseamos que que ellos nos brinden respeto a nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo de manera recíproca. Eh, Debemos ponernos en los zapatos de nuestros estudiantes para poder intentar por lo menos entender lo más suficiente las situaciones por las que ellos están pasando o las situaciones por las que ellos van a pasar. Tener sensibilidad, reconocer sus emociones y las situaciones por las que está pasando el estudiante. Es muy importante tener paciencia para poder ser maestro. Debemos tener en cuenta nuestros límites. Si un educador, como les explico en este slide, si un educador no tiene la paciencia y la empatía ni las ganas para educar a más de 20 estudiantes, simplemente no está apto para ser maestro. No tener paciencia puede darle muchas consecuencias, tanto negativas como positivas, mayormente negativas a un maestro o al mismo estudiante. Eh, Hemos visto en muchos noticieros cuando nuestros maestros pierden su paciencia, por eso estudiantes que quieren llamar más de lo normal la atención y son cosas que causan que el maestro pierda la paciencia y pues ocurran esas consecuencias negativas que no necesitan pasar si tú eres realista contigo mismo y tienes en cuenta que no tienes la paciencia para educar a más de 20 estudiantes. Un buen maestro debe impulsar la creatividad del estudiante. La mayoría de los estudiantes hoy en día, la mayor manera de comunicarse es bajo su arte, su música o hasta nuevas experiencias, nuevas cosas que ellos crean en su mente. Eh, Eso nos ayuda a nosotros como maestros a entenderlos, a conocer más de ellos y a ellos a conocerse a sí mismos. A ellos mismos se sorprenden de lo que son capaces de hacer. Entiendo que es muy importante impulsar su creatividad, lo ayuda tanto en su vida escolar como en su vida ya fuera de la escuela. Cuando hablo de asegurar la comunicación con el estudiante, pienso que eso es algo que nos ayuda a ser buenos maestros. Cuando hablo de asegurar la comunicación con el estudiante, me refiero a asegurarte que la dinámica que tú estás poniendo para educar, que tú estás tomando, eh, realmente esté ayudando al estudiante, lo esté educando, que no lo confunda, ¿sabes? Que él, si uno le pregunta, él pueda devolvernos
devolvernos una respuesta concisa y sin duda. Entiendo que a eso es lo que me refiero cuando hablamos de asegurar la comunicación con el estudiante. eh, y de ellos no entender, no tener una manera de respondernos. Eso incita al maestro también a buscar nuevas dinámicas para poder ayudar al estudiante a comprender claramente lo discutido en clase. Para ser un buen maestro se tiene que tener pasión por ayudar, pasión por enseñar y pasión por escuchar, comprender y actuar. Si no tenemos la pasión para pasar tiempo con esos estudiantes, para dedicar el tiempo a ellos, para poder estar con ellos, para hacerlos entender, para comprenderlos, para escucharlos y actuar, sea en una situación tanto negativa como positiva, simplemente no tenemos la vocación y es algo que es muy importante y que se debe reforzar. Entiendo que las responsabilidades del maestro son mantener un plan organizado sobre lo que se va a estar hablando en la materia. Debemos conocer lo que estamos enseñando, mantener el control entre alumnos. No podemos tener estudiantes corriendo, saliendo de los salones, volviendo a entrar, diciendo que van al baño y no vuelven. Mantener las evaluaciones y calificaciones del estudiante organizados. Estar al día, intentar lo más posible corregir esos exámenes al momento o en su hora profesional, de manera que nos mantengamos a tiempo y cuando tengamos que entregar esas notas, tengamos todo preparado y no nos estemos volviendo locos intentando acomodar esas notitas que a veces uno como maestro quiere poder ayudarlos un poquito más, pero si ya estamos a punto de entregar esas notas, no vamos a poder ayudar a esos estudiantes a cambiar sus notas o hacer un trabajito extra que los ayude un poquito más, que les dé ese empujoncito. Este, Y otra de las responsabilidades importantes es mantener una comunicación directa con padres o encargados del estudiante, mantenerlos al tanto del desarrollo o de lo que el estudiante está fallando en desarrollar. Es muy importante la comunicación entre los padres, saber cómo ellos están yendo en sus clases, cómo están trabajando, si no están entendiendo algo bien, cómo puedes reforzar eso en la casa. A eso me refiero cuando indico sobre mantener una comunicación directa con los padres. ¿Cuáles son los estándares profesionales del maestro? Como indiqué ya anteriormente, es tener un conocimiento extenso en su materia, organizar un plan, crear entendimiento claro con el estudiante, crear un ambiente de aprendizaje positivo. Si entramos al salón bien negativo, sin deseos de dar clases, sin deseos de trabajar, eso es algo que se va a reflejar en nuestros estudiantes. Ellos no van a tener el deseo de aprender, no van a tener el deseo de que los eduquen. Es tener la habilidad y el conocimiento para saber educar a niños o jóvenes con necesidades especiales. Si vemos algún estudiante con alguna necesidad especial, como he indicado anteriormente, que necesiten un poco de tiempo extra, necesiten que les explique, necesiten que les hable, tenemos que tener la habilidad y tenemos que estar preparados para una situación como esa. Utilizar la evaluación como guía para conocer el desarrollo del estudiante. Si vemos que un estudiante no nos está saliendo bien en los exámenes, pues algo está pasando, algo tenemos que hablar con ese estudiante para que ese estudiante pueda desarrollarse un poquito mejor en esa materia. Eh, Adaptarse a los tiempos de la hora, o sea, retarse a sí mismo, poder establecer una comunidad de aprendizaje efectiva. O sea, por ejemplo, en esta situación de la pandemia, muchos maestros tuvieron que adaptarse al tiempo de ahora, tuvieron que adaptarse a dar sus clases vía internet, a ver a sus estudiantes por cámara, a ver a sus estudiantes de sus computadoras y crear nuevas dinámicas que tuvieron que cambiar completamente para poder llegar al estudiante. Y como anteriormente ya he explicado, pues conservar una buena comunicación es muy importante. Integrar a la familia en el desarrollo del estudiante. Si se entiende que el estudiante, dándole un poquito más de práctica desde la casa, sería eficiente para el estudiante, pues es algo que se debe trabajar y nos debemos comunicar con la familia para que así sea, ellos refuercen un poquito más la materia con ellos en casa. Nuevas ideas para mejorar el rol del maestro.
¿Cómo se puede mejorar el rol del maestro? Es creando una motivación en los maestros para conocer más de la tecnología, crear juegos que puedan aplicar a su materia, permitir que los estudiantes hagan presentaciones y que en ellas aporten sus propias ideas creativas, buscar nuevas y diferentes formas de educar. Eso mantiene al maestro activo y apasionado a la hora de realizar su trabajo y al estudiante tener ganas de encender su computadora, de ver a su maestro y ser educado. Le agradezco mucho su tiempo. Esta fue mi reflexión sobre el módulo de qué significa ser maestro. Muchas gracias y buen día.